que el Señor nos da. Y eso no es poca cosa. Las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. No lo merecemos, no hay nada que haya motivado al Señor que nos ame, eso es gracia pura. Amén. Toda la gloria del Señor. No hay mérito alguno en el pecador. ¿Sí? Amén. Somos pecadores arrepentidos. Amén. Estaba viendo recién ahí al lado de Britos y estaba ahí en el capítulo de Juan 16, 14 cuando dice el Señor y está hablando del Espíritu Santo y el versículo 7 dice: más vale que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría, mas si me fuere os enviaré. Qué tremendo, ¿no? Y el versículo 14 del capítulo 16 dice: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Yo digo siempre en el culto público, lo más importante es escuchar la voz del Señor porque el Espíritu Santo nos habla. Amén. Y eso nos va motivando, ¿sí? Nos va alentando. Cuando uno ve el capítulo 24 de Génesis, que lo estaba viendo esta semana, en 67 versículos, cuando Abraham manda al siervo que se llama Eliezer, el Damaseno, y ustedes van a ver el nombre del siervo en el capítulo 15 de Génesis, el capítulo 24 de Génesis, los 67 versículos, Abraham manda al siervo y no se lo nombra. Nunca se nombra al siervo en el nombre, ¿no? En Eliezer. En 67 versículos que termina el capítulo 24. Y Abraham, el padre, mandó al siervo y le llevó dones a la novia, regalos. Qué tremendo, ¿no? Tremendo. Bueno, Raúl. Y la novia, sin conocerlo, el versículo 58 dice: yo iré. Y se iba a casar con alguien que nunca lo había visto. Y en un viaje, porque cuando dicen que Abraham tiene fe, yo te digo una cosa: Rebeca tiene más fe, porque sale del mismo lugar y no dudó nunca. Del mismo lugar sale y nunca dudó. Y un viaje de varias semanas en camello no es muy placentero, andando por el desierto no es muy encantador. Pero el siervo iba motivando a la novia y le iba hablando de su Señor. Y es la iglesia que está siendo alentada en su corazón hasta que se encuentre con el verdadero Isaac. Porque la única vez que se ve Isaac es en el capítulo 22, cuando lo va a sacrificar en el monte Moriah. Y después, cuando va a recibir a la novia. Y eso me está hablando el arrebatamiento. Y la novia lo va a ver al Señor, sin conocerlo lo ama. Y le dio dones y regalos, mientras el Padre y el Hijo esperaban en Canaán, que es símbolo del cielo, la tierra prometida. Amén. Y seguro que el siervo en esa semana le iba hablando, ¿no? Y le iba diciendo quién era su Señor, que era el único, que lo fue a sacrificar el Padre, que tenía dones, que tenía regalos, que era el amado del Padre. Y así se fue alentando el corazón de la novia. Y así se va alentando la iglesia, con lo que el Espíritu Santo nos habla día a día. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os hará saber. Tremendo. El Padre y el Hijo están esperando en el cielo a la novia, el cuerpo de Cristo. Y cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, el Señor viene a buscar a la iglesia. Amén. Vamos a Corintios capítulo 16. Versículo 13 y 14. Si yo hablo sin micrófono, ¿se escucha? No. Primera de Corintios capítulo 16. Tenemos la palabra del Señor ahí, versículo 13 y versículo 14. Me gustan estos versículos. Y dice: velad, estad firmes en la fe,
portaos varonilmente. Otra versión dice, portaos como hombre. Y está hablando de madurez, Y esforzaos, versículo 14, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tremendo versículo, Velad, estad firmes en la fe. Está hablando de doctrina, No está hablando de la confianza en el Señor. Portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Tremenda la palabra del Señor. Nos metemos en un contexto. Primera de Corintios. ¿Qué había pasado? Pablo empieza, hay una reprensión y corrección de la iglesia porque tenían un comportamiento erróneo. Los primeros 14 capítulos que ustedes ven en Primera de Corintios hay un comportamiento erróneo de la iglesia. Y Pablo empieza a hacer una reprensión y una corrección de la iglesia de Corintios, que estaba pastoreada por Pablo, Y empieza a corregir errores que se estaban metiendo en la iglesia. Y empieza a reprender errores que se estaban metiendo en la iglesia. El capítulo 15 tienen una errada teología de lo que era la resurrección y le empieza a hablar de la resurrección. Pero es importante que el capítulo 13 le empieza a hablar que era una iglesia que se caracterizaba porque no tenía amor. Por eso entre el capítulo 12 y el capítulo 14 mete en el medio, entre los dones y el don de lengua del capítulo 14, mete lo que es el amor y le dice en el capítulo 13, yo voy a mostrarle un camino más excelente que los dones y que lo que es las lenguas. Y se caracterizaba, como se caracteriza mucha iglesia, de no tener amor. Entonces, Pablo da 5 imperativos. La iglesia tenía que velar, y cada vez que ustedes ven una carta es que está corrigiendo errores que había. Cuando uno ve Filipenses 1:27, ustedes van a ver que dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Jesucristo, sea que vaya a veros o que esté ausente, oír de vosotros que está firme en un mismo espíritu, combatiendo unánime por el Evangelio, por la fe de Jesucristo. ¿Por qué? Porque era lo que estaba pasando en la iglesia. No estaban unánimes, no estaban juntos, y empieza Pablo en Filipenses a decir, solamente que os comportéis, no es mucho lo que estoy pidiendo, solamente que os comportéis digno como es el Evangelio de Jesucristo. O sea, que vaya a veros o que esté ausente, que estés firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimemente por la fe del Evangelio de Jesucristo nuestro Señor. Y acá Pablo, ¿por qué empieza a dar los 5 imperativos? Uno era que estén velando, que permanezcan firmes, que sean varoniles o que estén maduros, es lo mismo, que sean fuertes y que sean amorosos. 5 imperativos, 5 mandamientos que Pablo le está dando. Y el primer mandamiento es que estén velando, porque la iglesia no estaba velando. Y esa palabra velar en el griego es estar en guardia. Es estar despierto, es mantenerse en pie. La iglesia no estaba despierta, la iglesia estaba en una somnolencia espiritual, la iglesia estaba siendo indiferente espiritual y moralmente a las cosas del Señor. Amén. Figurativamente el estar velando quiere decir estar vivo. Por eso cuando ustedes ven 1 Tesalonicenses 5:10, quien murió por nosotros, sea que estemos velando o que muramos, vivamos juntamente con Él. Lo que está figurativamente quiere decir estar velando es estar vivo, y el no estar velando es estar muerto. ¿Se entiende? Él murió por nosotros, sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, que estemos vivos o durmamos, quiere decir el cristiano duerme, no muere. Pero está hablando, estén vivos o estén muertos. Y no hay opciones. O uno está vivo para el Señor, velando, o está muerto. Amén. Y ustedes van a ver que se usa este término 22 veces en el Nuevo Testamento. Los cristianos tienen que estar espiritualmente despiertos, en oposición a estar espiritualmente indiferente o apático. Las veces que se usa en el Nuevo Testamento está hablando de que estén activos, en oposición a lo que es estar indiferente en las cosas espirituales. ¿Estamos acá? Me molesta el micrófono.
Amén. Evidentemente no estaban velando y dejan entrar, por no estar velando, empezaron a entrar, empezaron a permitir que empiecen a entrar y empiecen a controlar y dominar su vida las cosas de afuera. La vieja vida se empieza a meter, empiezan a dominar la nueva vida y empiezan a destruir la fidelidad que tienen con el Señor y la comunión que había con los hermanos. Y usted dice, ¿y cómo puede ser? Bueno, cuando ustedes ven 1 Corintios 1, el versículo 10, van a ver que dice, Pablo dice, tuve informes de los de Cloé que ustedes estaban en contienda. Entonces se empezaron a meter esas cosas y empezaron a dominar y controlar todo lo de afuera, empezaron a controlar su vida, dejaron meter eso, no están velando, no estaban espiritualmente despiertos, no estaban moralmente caminando como tenían que caminar, empiezan a meterse cosas, se empieza la comunión con el Señor, se empieza a desvanecer, la comunión con los hermanos se empieza a desvanecer y ustedes van a ver que empiezan a ser contenciosos, había contienda entre ellos, empiezan a decir yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Por eso cuando ustedes ven 1 Corintios 3, hermano, de manera que yo no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque aún le di de beber leche y no vianda, porque aún eran carnales y son carnales todavía, porque habiendo celo entre vosotros, contienda y disensiones, no soy carnales y andás como hombre. Como hombre, esa palabra quiere decir andá como gente no regenerada, que nunca conocieron al Señor. Entonces eso pasaba dentro de la iglesia. Empiezan a tener ideas, empiezan a confundir y pervertir lo que es el matrimonio, lo que es el divorcio, lo que es el celibato, y lo van a ver en 1 Corintios 7. Por eso empieza a corregir y a decirle cómo era. Empiezan a manejar más los dones, en el capítulo 12 y 14 manejan más los dones. Todos querían dones mejores, pero nadie quería el don de ayudar. Ese no lo quería nadie. Entonces a ver quién tiene el mejor don, a ver quién es el mejor, a ver quién está en una posición espiritual más alta y 2 escalones más arriba que el hermano. Entonces Pablo empieza a corregir eso, ¿sí? Y sobre todas las cosas que pasaban, no tenían amor, y Pablo le dice lo que no es el amor. En 1 Corintios 13, los primeros 3 versículos, le dice esto no es el amor. Y del capítulo 13, versículo 4 en adelante, le dice lo que sí es el amor. El amor es sufrido, el amor todo lo soporta. Pero del versículo 1 al 3 le dice lo que no es. ¿Sí? Se destacaba, la iglesia se caracterizaba porque no tenía amor. Y Pablo le enseña que no debían depender ni de Apolo ni de Pablo, tenían que velar. ¿Sí? Estar atento. En el griego dice poneos de una vez por todas a velar. El griego dice poneos y me parece que le da más énfasis a eso. Le dice que ahuyenten de vosotros la somnolencia, que ahuyenten de nosotros aquello que los está estorbando y pónganse de una vez por todas a velar. Estar despierto espiritualmente. Hay 5 imperativos, ¿sí? El velar, el estar firme, el portado varonilmente, el esforzado, hacer todas las cosas con amor. Yo voy a tocar solamente el velar, y en el velar yo saco un abanico de 6 puntos en el velar. ¿Por qué? Porque si no tenemos que estar y esto hacerlo para que fuera un taller de 4 horas. Entonces en el velar vamos a ver 6 puntos que yo encontré donde yo tengo que estar velando. ¿Amén? ¿Estamos acá? A alguien le estoy hablando esta noche, no me dejen solo. ¿Amén? Así que el primer punto que yo encuentro, se entendió, ¿no? De los 5 imperativos, el estar firme lo vamos a dejar para otro día. Si Dios nos permite, el portado varonilmente para otro día y así. Yo en este velad saco 6 puntos porque cada uno de nosotros tiene que estar velando. Primer punto, 1 Pedro 5:8, sé sobrio y velad, porque vuestro adversario, que el diablo como león rugiente anda buscando a devorar. Esa palabra, sé sobrio y velá, porque vuestro es un pronombre personal, es algo íntimo, vuestro adversario, una relación
personal está designando, ¿sí? Cuando uno, yo a veces se queda uno con a veces en la congregación nuestra hay un hermano que pero no es tan así. Bueno, evidentemente sí es así, ¿no? Lo espiritual, lo malo y Satanás está alrededor nuestro buscando a quien devorar. Sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, está buscando a quien devorar, ¿sí? Nunca va a buscar una víctima, un león, una víctima muerta, no la busca nunca. ¿Sabían ustedes eso? Siempre busca a alguien que está vivo. Y en toda la escritura se puede ver cómo el Señor a veces cuando lo expone a Satanás y nos da lo que nos advierte de lo que es. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, no a herir, sino a matar y a destruir. No te va a dejar nunca herido. Va a ir por la familia, va a ir por tu vida hasta que te destroce. Y eso por no estar velando. Entonces yo cuando no estoy velando no soy sensible. Y por definición, si yo no soy sensible, no voy a estar velando. Soy indiferente, soy insensible, no voy a estar velando nunca. ¿Sí? Cuando uno ve Lucas 11:15, el Señor dice que es el príncipe de los demonios, Lucas 11:15. En Juan 16 dice que es el príncipe de este mundo. Cuando ustedes lo ven, que corta, obstaculiza el acceso al Evangelio. Por eso en 2 Corintios 4, el versículo 4 dice: el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Corta el acceso para que uno pueda llegar a Cristo. Se pelearon por el cuerpo de Moisés. Judas 9, con el arcángel Miguel se empiezan a pelear por el cuerpo de Moisés. Y el arcángel Miguel dice: Jehová te reprenda. ¿Sí? Es algo real, donde tiene control sobre el mundo y tiene control sobre la persona, el ser humano caído. ¿Amén? ¿Estamos acá? Anda como león rugiente y tiene el control. El diablo controla no solo el reino demoníaco, sino también controla y administra a la persona, aquel sistema del mundo que está caído, al hombre caído. Por eso cuando ustedes ven en 1 de Juan 5:19, dice que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Sí? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está abajo, esa palabra abajo quiere decir que tiene una unión, una comunión vital con Satanás. Amén. ¿Sí? Si bien no es un gobernador legítimo del mundo, es un usurpador con permiso del Señor. ¿Sí? Pero Satanás está andando como león rugiente. Satanás es el gran dragón. Satanás es el tentador. Satanás es el acusador. Siempre lo van a ver dando vuelta por ahí. ¿Sí? Siempre está. Y a veces cuando uno no cree en esas cosas, cuando vos servís al Señor y cuando te metés en las cosas del Señor, hay bendición del Señor. ¿Sí? Es así. Estás bajo la bendición del Señor. Cuando uno ve 1 de Juan 5:18, sabemos que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que es engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. Y aquel, ustedes lo van a ver que está en mayúscula en la escritura, en 1 de Juan 5, el versículo 18. Sabemos que el que es nacido de Dios, hijo de Dios, no practica el pecado. Y aquel que es engendrado, Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Y hay bendiciones de parte del Señor cuando uno se mete en las cosas espirituales. Pero también cuando uno toca un púlpito en las cosas espirituales de cualquier manera, también el Señor trae disciplina. Amén. ¿Sí? Por eso, fíjense todo cómo a veces el Señor trae disciplina sobre alguien y quizá no siempre uno, yo siempre pregunto a la congregación, predicás y le doy 15 días antes, le aviso, ¿cómo estás con el Señor? Porque si no venís 2 días antes y me decís no quiero predicar y listo, está todo bien. Ni te voy a preguntar por qué. Es tu relación y tu comunión con el Señor. Pero el púlpito no lo toquen de cualquier manera. Porque cuando hay bendición también hay demandas del Señor. Amén.
Así que, aparte de las estrategias que uno puede ver que son sutiles de Satanás, yo creo que hay 3 ataques donde uno tiene que estar velando. Y cuando uno ve primera de Juan 2:15, que dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que hay 3 ataques sutiles que uno puede tener: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. ¿Sí? Y son los mismos ataques que ustedes van a ver en Génesis 3:6. Los ataques que hace a Eva son los mismos ataques. Y lo que hace en el capítulo 4 de Mateo con el Señor en la tentación en el desierto son los mismos ataques. Y son los mismos que tenemos nosotros. ¿Sí? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Los deseos de la carne me está hablando de algo, el mundo, lo que ofrece la carne, aquello que nos tira, el sexo, la satisfacer los deseos físicos. Eso usa Satanás muchas veces. ¿Sí? Son los deseos de la carne, aquellos que nos atraen. Afán por satisfacer nuestra carnalidad, nuestros deseos físicos. ¿Sí? Los deseos de los ojos, el anhelo, la acumulación de las cosas, especialmente el dinero, la honra, tener una posición. Esos son los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida es el nivel social, es el estatus. Viste que vos a veces encontrás a alguno y le gusta tener cosas de marca. ¿Y en qué colegio vas? Porque eso da chapa, eso es vanagloria. O un auto. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso es la vanagloria de la vida. El orgullo, la soberbia. Yo tengo una marca de ropa, ¿sí?, que es mejor que la tuya. Eso es la vanagloria de la vida. Yo tengo una casa, el mar es lo mismo, pero vos vas a escuchar, yo tengo un tío mío, dice: yo tengo una casa en Cariló. El mar, el agua es la misma. Amén, pero es la vanagloria. ¿Sí? Es una acumulación de cosas, es una posición social, es estar más arriba, es tener un apellido, 3 apellidos juntos. Esa es la vanagloria de la vida. Eso usa Satanás. Nosotros tenemos que estar velando. Satanás destruye. Y si no, el otro día yo estaba hablando en la congregación, si no, acuérdense ni hagan memoria, porque a veces somos débiles, frágiles de memoria y nos olvidamos. Y es bueno hacer una mirada para atrás y acordarse de las cosas. Acuérdense, hagan memoria las familias que quedaron destruidas y venían a la iglesia. ¿Qué pasó? No estuvieron velando. Y Satanás, hasta que no destrozó, no paró. Y hoy los ves por la calle y están esparciendo vergüenza. ¿Sí? Fueron apáticos, fueron indiferentes a las cosas del Señor. Y de a poco te vas deslizando. Amén. Segundo punto de ser vigilante. 26:41 del libro de Mateo. Velá y orá para que no entres en tentación. Mateo 26:41. Velá y orá para que no entres en tentación. Si no estamos velando y buscando la ayuda del Señor en oración, va a suceder que ni cuenta nos vamos a dar cuando venga la tentación. ¿Sí? ¿Estamos acá? Ustedes cuando siguen a Pedro, ustedes van a ver que Pedro en Marcos 14, si no recuerdo mal, versículo 31, dice: Señor, yo no te negaré, y si me es necesario morir contigo, voy a morir. Tremendo la confesión de Pedro. Pero después el versículo 38, ustedes van a ver que Pedro está durmiendo. Espiritualmente no está velando. Y el Señor le dice: Pedro, velá y orá para que no entres en tentación. Pero después en el versículo 54 del capítulo 14 de Marcos, lo veo a Pedro que lo sigue al Señor de lejos.
después el otro versículo, se sentó con los impíos. Y después más adelante lo negó al Señor. Ese es un desliz que empieza a venir cuando uno no está velando, cuando uno no busca fortaleza y orando en el Señor. Velá y orá para que no entres en tentación. No me doy cuenta ni cuando viene la tentación. Tenemos los ojos espirituales que están cerrados, están adormilados. Y entonces caemos fácil en el pecado. Viene la tentación y en vez de resistir, cedo a la tentación. Y de a poco me empiezo a ir deslizando. Cuando uno ve el Salmo 1, versículo 1 en adelante, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Sí? Tuvo en consejo de malos, primero fueron consejos, después tuvo en camino de pecadores y después se sentó. Y es un desliz sutil y uno ni cuenta se da por dónde vino. ¿Viste? El otro día estaba escuchando a esos que se meten en el mar y dicen del tiburón blanco, la gente que asesinó, dice no lo ve, no sabe por dónde viene. No lo ven venir nunca. Cuando se quisieron acordar, chao, ya están en el buche. ¿Sí? Es una de las características que tiene el tiburón blanco, no sabe por dónde viene. No sé cuánta gente mata en el año. Amén. Tenemos que ser, si no velamos, vamos a caer en tentaciones y corremos el riesgo de deslizarnos. Tengo que estar velando para ser sensible de dónde viene la tentación. Cuando uno que entiende de tentación, estoy tentado a mentir, ¿miento, cedo o resisto? Estoy tentado a ocultar la verdad, ¿resisto o cedo? Eso es una tentación, por eso uno tiene que estar hilando finito. Amén. A alguien le estamos hablando, no me dejen solo. Amén. Entusiásmenme un poco. Así que cuando uno es tentado, cuando uno ve Santiago 1:12, capítulo 1, versículo 12 en adelante, cuando uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Cada uno es atraído y seducido. ¿Sí? Esa palabra en el griego atraer es cuando a los que le gustan pescar ponen un anzuelo y Satanás te tiene así con el anzuelo. Y es atraído el pescado hasta que cayó. Es atraído y seducido de mi propia concupiscencia. La concupiscencia es un deseo ferviente por el mal. Y nosotros siempre vamos a luchar mientras estemos en este cuerpo con nuestra naturaleza pecaminosa. Siempre. Amén. Debemos orar, debemos estar vigilantes para no entrar en apatía e indiferencia. Si uno ve, ¿qué le pasó a Sansón? Cuando uno ve el capítulo 16 del libro de Jueces, el versículo 20, ustedes van a ver que Sansón dice, no importa, me levantaré y saldré como las otras veces. ¿Sí? Pero dice que se levantó y no se había dado cuenta que el Espíritu de Jehová se había apartado de él. Amén. Sin embargo, cuando uno ve Mateo 27:46, el Señor dice, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Esa es una relación de comunión con el Señor intensa y profunda, donde se está velando, donde uno es sensible a las cosas del Señor. En lo espiritual uno tiene que estar alerta, vigilante, en guardia, porque si no el enemigo nos va a liquidar. Porque si no estoy velando y orando, voy a entrar en tentación y voy a patinar. ¿Sí? Experiencia propia.
La prédica siempre de acá para allá, nunca de acá para allá. ¿Sí? No pasa nada. ¿Qué va a pasar? El Señor te usa igual, no pasa nada. Y cuando te quiere acordar, entraste en boxer. Debemos estar vigilantes por la apatía y la indiferencia. Cuando uno ve Apocalipsis 3 y ve la iglesia de Sardis, y se escribe al ángel de la iglesia de Sardis, que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tiene nombre de que vives, pero estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Y recuerda lo que has recibido, lo que has oído, y guárdalo y arrepiéntete, porque si no velas, vendré pronto a ti como ladrón y no sabrás la hora que vendré. Una iglesia que tenía nombre de que vivía, pero el Señor le dice, pero estaba muerta. Tenía un currículum de que vivía. Tenía una iglesia grosa, pero estaba muerta. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque tus obras no son perfectas delante de Dios. Y recuerda lo que has recibido, lo que has oído, y guárdalo, y arrepiéntete, y vela, porque si no vendré pronto a ti como ladrón, y no sabrás la hora que he de venir. Una iglesia que tenía fama, pero estaba muerta. No había comunión íntima con el Señor. Había apatía, había indiferencia. Era un culto vacío, una ceremonia sin vida espiritual. Una iglesia que no tenía a Cristo, no había comunión con el Señor. Una iglesia que daba, pero estaba muerta. Tenía fama nada más, pero ya estaba muerta hace rato y ni cuenta se había dado. ¿Sí? Uno cuando la palabra del Señor, yo siempre digo una cosa: la palabra del Señor no es para un domingo, la palabra del Señor es eterna. La palabra del Señor tiene que tener un impacto en nuestras vidas y me tengo que acordar lo que recibí, lo que oí, lo tengo que guardar porque es la palabra del Señor. Y cuando yo no guardo eso que es la palabra del Señor, yo estoy menospreciando la palabra del Señor. Por eso yo tengo la costumbre en la congregación cada tanto decir, ¿qué se predicó hace 3 domingos? Porque te tenés que acordar. Por lo menos 2 domingos lo que se predicó y lo que dijo un hermano, una hermana, hay que acordarse porque es la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces me tengo que acordar lo que he recibido, lo que he oído. Y eso porque cuando yo menosprecio la palabra del Señor, mis caminos se hacen indefinidos. Yo empiezo a perder visión espiritual. Tengo que guardar la palabra del Señor y tengo que meterla en mi corazón. Amén. Y si no lo hacemos, ¿qué está diciendo el Señor? Arrepiéntete y vela, porque vendré a ti como ladrón y no sabrás a la hora que vendré. Está hablando de disciplina el Señor. Va a venir súbitamente, inesperadamente, y el Señor va a disciplinar. Eso dice. No está hablando de arrebatamiento de la iglesia, no está hablando de segunda venida de Cristo, no. Está hablando que va a venir. Si no hago lo que el Señor me está diciendo, soy indiferente a las cosas del Señor, no recibo, no guardo la palabra, no la atesoro en mi corazón, no camino con esa palabra, el Señor me va a traer disciplina de una manera inesperada. De un momento a otro vino y ¿qué pasó? Y yo qué sé qué pasó, no sé. Así estamos ahora. ¿Y qué pasó? No sé. Es así. El Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice Hebreos 12, versículos 5, 6. Así que esta iglesia era una iglesia apática, indiferente. Tenía nombre nada más. ¿Amén? ¿Estamos acá? No me están dejando solo, ¿no? Tengo que estar velando porque el enemigo está dando vuelta. Está dando vuelta en los matrimonios, en la vida conyugal con nuestros hijos, está dando vuelta. Amén. Tengo que estar atento. Tengo que velar para no entrar en tentación. Y Pedro terminó en un desliz por no velar y orar.
para que no entres en tentación y terminó negando al Señor. Se sentó con los impíos y estaba contento. ¿Sí? Dijo, no conozco al hombre, y maldijo. Tremendo. Lo que es el desliz, ¿eh? ¿Sabe cuánto desliz vi yo en Hermanos? Y hoy lo ve, le habla de Cristo y dice, Cristo, me suena a Cristo, Cristo. A ver, para que haga memoria. El diablo los destrozó, hermano. La mujer con otro, hijo por allá, hijo por allá. No quedó nada. Y él todavía dice, ¿será verdad? Y no sé, fíjate cómo quedaste. Debemos estar vigilantes por la falsa doctrina, por los falsos maestros que hay. Esto es algo que a mí me compuje mi corazón. Es verdad, ¿no? Me compuje el corazón. A veces uno, cualquier cosa que escucha porque está en la radio, está en un púlpito y está bien, y hay que agarrarlo y es así. No, no es así. Hay que ser vigilante, hay que velar, hay que estar atento a lo que se dice en un púlpito. Hay que filtrarlo todo por la palabra del Señor. No se puede aceptar todo lo que se dice, ¿sí? Si no está correcto con lo que dice la palabra del Señor. Por eso la última carta, segunda de Timoteo 4, la última carta, ya cuando lo están por decapitar a Pablo, ustedes van a ver que en segunda de Timoteo 4 dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, velá. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Porque yo estoy a punto de ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, al cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos aquellos que aman su venida. Había que predicar la palabra. No le está diciendo que predique psicología, le dice que predique la palabra en tiempo y fuera de tiempo. Nosotros estamos completos en Cristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y toda potestad, dice Colosenses 2, versículos 9 y 10. Estamos completos en Cristo. Tengo que predicar la palabra en tiempo y fuera de tiempo. No le dice que predique otra cosa. No le dice que sutilmente empiece a meter otras cosas de psicología, terapeuta. No dice eso. Es la palabra. Porque la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Dice el Salmo 19, versículo 7. La ley de Jehová es perfecta y no tiene sustituto. La ley de Jehová convierte y transforma a una persona. Un psicólogo te puede cambiar los hábitos, pero nunca va a poder cambiar tu naturaleza, porque el único que trae vida es Jesucristo. Tengo que estar atento a la palabra del Señor, tengo que estar velando. Cuando ustedes ven segunda de Pedro 2, el versículo 1, dice, hubo entre nosotros, entre el pueblo, falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, los cuales entrarán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor mismo que los rescató. Sobre tales, sobre ellos mismos vendrá destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por los cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercancía de vosotros con palabra fingida. Sos una mercancía andando por avaricia, codicia. La codicia se paga cara en la Escritura. El Señor en Lucas 12:15 dice, mirá bien, guardado de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que posee. Amén. Hubo entre nosotros, entre el pueblo, falsos profetas, como habrá. Tremenda esa palabra, como habrá. Pero Judas 3,
Judas 3 dice: amado, por la gran solicitud que tengo de escribirlo, me es necesario exhortarlos, escribiéndoles para que contendáis ardientemente por la fe, está hablando de doctrina, que una sola vez fue dada a los santos. Y el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Pedro dice: porque habrá. Pero Judas dice: ya están adentro. Tengo que velar en la doctrina. Amado, no creáis a todo espíritu, y si no, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas salieron por el mundo. Dice Primera de Juan 4, versículo 1. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? No todo, y la televisión mueve gente. Y sí, los testigos de Jehová también mueven gente, y los mormones mueven más gente, y los zumbandas mueven más gente, y los musulmanes mueven más gente. La gente no. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que estén parados en la verdad. Tengo que velar. ¿Lo tenemos, el punto 4? ¿Sí? Es las características, terminamos con este punto, es la característica de la iglesia de los últimos tiempos antes del arrebatamiento. Va a entrar en una decadencia la iglesia de doctrina y en una decadencia de vida piadosa. La iglesia de los últimos tiempos antes del arrebatamiento, cuando te dice: no, está todo bien, viene un avivamiento, mentira, eso no dice la Biblia. La Biblia dice que cada vez es peor. ¿Usted quiere que un gobierno le vaya bien? No, es cada vez peor, dice la Biblia. ¿Sí? Cada vez es peor. La iglesia espera el regreso inminente de Cristo, no espera un gobierno que nos salve. Amén. 2 puntos, dos características de la iglesia de los últimos tiempos. Decadencia en la sana doctrina. Va a haber, cuando uno ve Primera de Timoteo 4, el versículo 1 dice: el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Sí? La iglesia de los últimos tiempos va a tener una negación creciente de la sana doctrina y se va a volver a escuchar doctrina de demonios. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera de Timoteo 4, versículo 1. Hay una decadencia creciente, una negación creciente en la palabra del Señor. Amén. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo: pero tú debes saber esto, Timoteo, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, o tiempos encarnecedores, o tiempos furiosos, hay otras versiones. Segunda Timoteo 3, pero tú debes saber esto, que en los posteriores tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, soberbios, vanagloriosos, y hay 19 características que me marca que ninguno es regenerado. Son características que están dentro, porque en el versículo 5 dice que tienen apariencia de piedad, pero van a negar la eficacia de ella. Y el versículo 4 dice: porque son amadores de los deleites más que de Dios. Sin embargo, están en el ministerio. ¿Sí? ¿Estamos acá? Así que la que me refleja eso, que empieza el ego a ocupar el lugar de Dios, y empiezan a ser amadores de sí mismos y empiezan a volcarse al dinero, y da como resultado dejar al Señor de costado y ser amadores más de los deleites que de Dios, y el Señor empieza a quedar de costado, y el Señor está a la puerta, como la iglesia, la última iglesia, la de la Odisea. El Señor está a la puerta, empieza esa consecuencia de dejar al Señor de lado, empiezan a mostrar la característica que realmente tienen. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cuál era esa motivación? Era esa. Los muchachos empiezan a reemplazar el ego, de forma que el amor lo empiezan a poner en el dinero. Y eso empieza a traer
una vida fuera de comunión con el Señor. ¿Se entendió? ¿Sí? Y usted me dice, ¿por qué la iglesia en los últimos tiempos? Porque la iglesia en los postreros tiempos es de cuando vino Cristo hasta cuando Cristo venga a buscar a la iglesia. Y porque Judas me dice que ya estaban adentro. ¿Sí? Usted cuando escucha a alguien se va a dar cuenta si va al bolsillo suyo o va a la doctrina. No es muy difícil. Amén. Esa iglesia es la característica de la iglesia de los últimos tiempos. Decadencia en la doctrina y decadencia en la vida piedosa. No van a vivir en santidad. Tienen apariencia, pero no son. Negarán la eficacia a estos, evita. ¿Lo tienen? ¿Lo vieron en la Biblia? 1 Timoteo 3, 2 Timoteo 3, versículo 4, ¿lo tienen ahí? Amadores de los deleites, más que de Dios. ¿Le gusta la buena vida? ¿Sí? Quinto punto, tenemos 6 puntos, termino ya, 10 minutos termino. Debemos estar vigilantes en la oración. Orá, cuando ustedes ven Efesios 6, 18, orá, para que no orá en todo tiempo y toda súplica en el Espíritu, velando por todos los santos. ¿Sí? 6:18 del libro de Efesios. Tengo que estar orando. La oración es el oxígeno que tenemos cada uno de nosotros. La oración es lo que me va a llevar a la comunión con el Señor. Cuando yo empiezo a descuidar la oración, empiezo a descuidar la palabra. Descuido la palabra y descuido la oración. Es algo que es intercambiable. Entonces yo cuando me quiero acordar, hace 2 días que no oro y digo, no, está bien. Y esas son las cosas que empiezan a estar por morir, como le dice a la iglesia de Sardis. ¿Sí? Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces digo, no, pero no oro, pero no importa. Y después ya no leo. Y digo, bueno, pero ya no leo la palabra. Empiezo a no estar atento, no estoy velando. Y después cuando me digo, no, pero todavía me congrego. Después ya no me congrego más. Y entonces yo no, pero escucho música cristiana. Como que eso me va a sostener. Entonces agarro y cuando me quiero acordar ya estoy deslizado. ¿Pero por qué? Perdí comunión con el Señor. Perdí oración con el Señor. No me estoy rindiendo en una humillación delante del Señor. No rindo mi voluntad a la voluntad de Cristo. ¿Por qué? Porque empiezo a ser indiferente, empiezo a ser apático de las cosas del Señor. Por eso hay gente que le habla del Señor y no. Y vos te das cuenta que están en cualquiera. Vos querés hablar del Señor y no. Dice, ¿cuándo termina? Porque es un fastidio. Amén. Allá había unos hermanos, dice, ¿por qué no nos das un estudio bíblico? ¿Un estudio bíblico de cuánto? ¿De 3 horas? Si 1 hora de prédica no la aguantás. ¿Para qué quiere un estudio bíblico de 3 horas? Tengo que estar orando. El Señor oraba. ¿Sí? Eso es lo que nos va a mantener. ¿Sí? Es como el latido del corazón de la vida. Terminamos. El último punto. Punto 6. De esto es velar. Después seguimos otro día con lo otro. ¿Sí? Tengo que velar. Mateo 24, 42 dice, velá, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. La iglesia, como dije, espera el regreso inminente de Cristo. La iglesia no tiene señales. Israel sí tiene señales. La iglesia puede sacar algo de señales que se pueden ver de estos tiempos que se están viviendo. Pero la iglesia hace 2000 años que está esperando el regreso del Señor. ¿Sí? Yo tengo que tener 2 grandes motivos que tenemos que tener para vivir fielmente a Cristo. Recordar lo que el Señor hizo por nosotros y ser vigilante en la segunda venida del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia. El Señor, ¿qué hizo por nosotros? Cuando uno ve Apocalipsis 22:11, dice, el que es injusto sea injusto todavía. Y el que es inmundo sea inmundo todavía. Y el que es justo practique la justicia todavía. Y el que es santo santifíquese todavía, dice Apocalipsis 22:11. Lo que está diciendo el Señor es, si con esto no basta para que una persona sea transformada, el Señor dice, yo no tengo más nada que decir. Y el que es injusto
sea injusto todavía. Y el que es inmundo, practique la inmundicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. La iglesia tiene que recordar de dónde nos sacó el Señor y esperar confiadamente la segunda venida de Cristo. Cuando uno recibe al Señor como su Señor y Salvador, tiene que acordarse y recordar lo que tiene en Cristo. La persona es libre completamente del estado de perdición. La persona es purificada. La persona, el creyente, es justificado, es perdonado, es nacido de nuevo, es reconciliado, es redimido, es propicio con el Señor, es revestido de todos los méritos de Cristo, es todos los méritos de Cristo que otorga el Señor posicionalmente y en relación con Él, y la persona es salva para siempre. No pierde salvación. La persona es salva para siempre. Cuando sos justificado completamente. No tenés un grado de justificación. Hoy te justifico y mañana te dejo de justificar y a la mañana te justifico otra vez. Sos justificado para siempre. Esas son las cosas que tenemos en el Señor. ¿Sí? Posicionalmente, perfectos en Cristo, eso es lo que el Señor hizo por nosotros, y esperar la segunda venida del Señor confiadamente. Entonces repasamos, refrescamos. Primer cosa, tengo que velar, sé sobrio y velá, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Tengo que estar velando, ser vigilante en cuanto a las tentaciones. Tengo que velar y orar para no entrar en tentación. ¿Sí? Le está hablando, no se olviden el contexto, a una iglesia que había empezado a dejarse dominar por las cosas de afuera, por la vieja vida, y esa iglesia empieza a desvanecer la comunión con el Señor, y la comunión con los hermanos empieza a estar destruida porque no estaban velando. ¿Sí? Y le faltaba amor. Se caracterizaba la iglesia porque no tenía amor. Esa iglesia le da Pablo los 5 imperativos estos. Que había que estar velando, que había que estar atento, que había que estar espiritualmente despierto, vivo. Amén. Y el otro punto es estar firme, pero lo vemos para otro día. Y el otro es portado varonil. Quedan 4 puntos más. Amén. ¿Se entendió? Cuando a mí me dicen predica, Tony, yo no predico, yo enseño, no sé, me parece. No puedo predicar. Amén. ¿Quedó claro? ¿Ninguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Hay que ponerse a velar. Son imperativos, son mandamientos. Yo cuando me invitan vengo. ¿Qué hubo? No, hermano. ¿Cómo vas a perder? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las arrebata de la mano de mi Padre. Si vos perdés salvación, ¿cuántas veces la perdiste hoy? ¿Cuántos pecados tenés que hacer para perder salvación? Entonces el Señor te perdió. El Señor, cuando ve Juan 6, el versículo 37, dice: todo lo que el Padre me da viene a mí, y el que a mí viene no le echo afuera. Porque he descendido del cielo no para hacer la voluntad del que me envió, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y la voluntad del Padre que me envió es que todo lo que Él me diere, yo no pierda ninguno y lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucito en el día postrero. Nunca fueron del Señor. Y no sabes tampoco, porque quizá la persona cuando tiene 90 años viene a Cristo. ¿Sí? ¿Por qué el ladrón de la cruz, el de la derecha y no el de la izquierda? Era un criminal, era asesino, quizás.
¿Por qué lo reconoció si hay un hombre que se está muriendo? ¿Cómo reconoces vos a alguien que se está muriendo? Lucas 23, versículo 42. Alguien que está siendo crucificado y está agonizando. Y el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vio la resurrección de Cristo. Y eso lo hace el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no abre el corazón de la persona que está muerta, nunca puede entender las cosas espirituales. Porque entonces yo puedo decir esto. Se entregaron 5 a Cristo. Qué contento que está. Contento porque si puede perder la salvación. ¿Se entendió? Se entregaron 4 a Cristo. ¿Qué pasó el domingo? Se entregaron 4 a Cristo. ¿Y por qué estás contento? ¿Le dijiste que puede perder la salvación? ¿Por qué estás feliz? Si la salvación se basa en mi esfuerzo, la pierdo cada media hora. Por eso la salvación se basa en los méritos de Cristo. Cuando yo recibo a Cristo como mi Señor, genuinamente, como mi Señor y mi Salvador, posicionalmente estoy perfecto en Cristo. Hebreos 10:14. Por una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Sabe lo que quiere decir perfecto? Sin culpa, sin condenación. Por una sola ofrenda hizo perfecto para siempre, eternamente a los santificados. Porque la justificación no es una escala progresiva. Vos sos justificado completamente. ¿Se entiende lo que digo, no? Vos no es que sos justificado progresivamente. ¿Se está entendiendo? ¿Sí? Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Sí? Y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todo. Mi Padre que me las dio. Pero cuando vos ves el contexto, le dice a los fariseos, le dice, vosotros no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Sí? Nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre porque Él es mayor que Satanás, es mayor que todo. Si el Señor pierde a alguien, entonces tengo que decir que el Señor fracasó. Y entonces tengo que decir que cuando viene un testigo de Jehová dice, este no sabe si va al cielo, y vos no sabés si sos salvo. Cuando vos sos hijo y tenés un nacimiento nuevo, sos hijo, ¿sí? ¿Se está entendiendo? Cuando vos sos hijo, mi hijo no deja de ser hijo, es hijo. El hijo pródigo se perdía, no se iba a perder nunca, iba a volver porque es hijo. El hijo vuelve, no se pierde. Entonces vos ahí tenés que ir a doctrina de la perseverancia, donde el cristiano va a perseverar, ¿sí? Y va a ser preservado por el Señor. ¿Se está entendiendo? Entonces uno puede decir, sí, pero yo hago cualquiera. Mentira, nunca hay desconexión. Cuando vos ves 2 Timoteo 1:9 dice, porque a los que llamó, a los que salvó, también a estos llamó. Y a los que llamó también a estos santificó. Entre el llamado de vos ser salvo, hay conexión con santidad. No es que vos agarrás y te quedás así y decís, el Señor me llamó. No. Yo estoy justificado y hago cualquiera. No existe eso en la Biblia. Al contrario, voy a perseverar. Y el Señor me va a preservar. Y puedo tener deslices temporarios. Vemos al hijo pródigo fuera comiendo de los cerdos. ¿Qué decimos nosotros? Mira cómo está perdido. Pero el padre lo estaba esperando. ¿Sabe por qué? Porque es hijo y va a volver. El hijo vuelve. ¿Sí? Por eso se confunde lo que es regeneración y conversión. Yo puedo ser convertido. Escuche bien. Yo puedo ser convertido. Yo puedo ser impactado por la palabra del Señor. Me emocioné. ¿Sí? A cada uno de nosotros lo que nos salva es ser hijo. ¿Sí? El ser hijo, sos hijo. Cada uno de nosotros nació con una naturaleza humana, ahora tiene que tener una naturaleza espiritual. Tuvo un nacimiento físico, tiene que tener un nacimiento espiritual. Tuvo una naturaleza humana, ahora entra con una naturaleza divina.
Por eso le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo, no podés entrar al reino de los cielos. ¿Está perfecto eso? ¿Sí? Cuando yo soy hijo, voy a venir a Cristo y voy a caminar y voy a llegar siempre al Señor. Yo puedo ser convertido, me impactó la palabra, ¿sí? Yo puedo confesar, puede haber confesión de la persona, recibí a Cristo como tu Señor, puede haber confesión sin posesión del Espíritu Santo del corazón del pecador. Yo puedo confesar, porque confieso, y entonces vos me decís, Tony, bueno, yo te lo voy a mostrar bíblicamente. Capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Está bien? Señor, profetizamos en tu nombre, echamos demonios, hicimos milagros. Y el Señor le dice, apártense de aquí, hacedores de maldad. No, los conozco. Y en el griego dice, nunca tuve una relación de aprobación con ustedes. Ahora yo te pregunto esto, ¿fueron convertidos? Sí, sí estaban ahí, estaban dentro de la iglesia. Se convirtieron. Primero vamos a ver qué es convertirse. Convertirse en el griego quiere decir epistrefo, y quiere decir darse vuelta. Yo me puedo convertir a Cristo o me puedo convertir a los Umbanda. ¿Se entiende? La conversión no es que Israel se convertía a los ídolos. Yo me puedo convertir, me puedo volver. La palabra convertir es volverse. Yo me convierto, ¿sí? Voy a Cristo. Pero eso no quiere decir que yo sea salvo si no nací de nuevo. Tiene que haber evidencias. Si no hay un apartamiento de la vida vieja, si no se aborrece al pecado, si no hay un anhelo por buscar las cosas del Señor, yo puedo vivir dentro de la iglesia y no ser convertido, no ser regenerado, perdón. ¿Sí? La persona tiene que ser, ¿qué hace? La regeneración es el Señor implementa, escucha bien esto, el Señor implementa una vida nueva en el corazón de la persona. ¿Sí? Ejerce en la moral de la persona y la vida consciente, el Espíritu Santo obra en esa persona. La persona tiene convicción de pecado y es influenciada y se mueve para los pies de Cristo. Primero la persona tiene que ser regenerada y después confiesa a Cristo. Vos no creíste en Cristo porque un día se te ocurrió decir, y hoy voy a creer. No es así. Lázaro estaba muerto. Tuvo que escuchar la palabra para vivir. La persona escucha la palabra del Señor. El Señor pone un oído espiritual en la persona. El Espíritu Santo cambia la disposición interna del alma, ilumina la mente, renueva la voluntad y lo mueve en dirección a Cristo. Con defecto, claro que los hay. Ahí tenemos que hablar de santificación progresiva. No importa. ¿Sí? Pero yo voy a Cristo. Ejemplos que te dé de gente convertida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 19. Himeneo, Alejandro. Se extraviaron de la fe. Estaban con él. Demas, segunda Timoteo 4:10. Demas me desamparó amando más este mundo. Tuvo 2 viajes misioneros con Pablo. ¿Fue convertido? Sí. ¿Fue regenerado? No. Otro más, ¿querés que te dé? Simón el Mago, capítulo 8, versículo 13 del libro de Hechos. Creyó y se bautizó. Pero el versículo 20 dice, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sí? Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que quizá perdone los pensamientos de tu corazón, porque en hiel de amargura y prisiones de oscuridad veo que estás. ¿Fue convertido? Sí. ¿Creyó? Nunca fue regenerado. ¿Terminamos ya? Un minuto nada más. Mirá lo que dice el capítulo 8. ¿Alguien lo lee el capítulo 8 del versículo 8:30 del libro de Juan? ¿Sí puedo contestar? Con respecto al ministerio de la reconciliación, entonces ¿para quiénes? ¿Solamente para aquellos, o sea, que no conocen al Señor y vienen a la iglesia? No. Mi obligación es predicar el Evangelio. Yo no sé quién el Señor lo tiene ya o no. Porque vos fíjate una cosa, en Corintio, cuando vos ves Hechos 18, versículo 10, le dice a Corintio, ve y habla porque mucho pueblo tengo acá. ¿Quién eran? No sabía.
¿Se entiende o no? ¿Sabe cuál es el problema que hay? Si yo no expongo la palabra, el Espíritu Santo no trae convicción de pecado, entonces ¿por qué la persona va a necesitar un Salvador si no es pecador? ¿Qué dice Juan 8:30 si no me equivoco? Hablando él de otras cosas, muchos creyeron en él. Y el versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Versículo 44 les está hablando a lo mismo, para no leer todo el versículo. ¿Qué dice el 44 de 8, Juan? ¿Alguien lo lee? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque hay verdad en él. Cuando había mentira, de suyo habla, porque es mentiroso Y padre de toda mentira. ¿Quién eran estos? Los judíos que creyeron en Cristo, pero nunca nacieron de nuevo. No son hijos. Tan difícil, ¿eh? No es difícil. Creyeron. Lo que pasa es que hay que escudriñar y lleva tiempo, ¿no? Pero creyeron. Cuando vos seguís todo el relato son los mismos. Y si vos no sos hijo del Señor, sos hijo de Satanás. Dije cuál era la característica de la iglesia en los últimos tiempos. Que son amadores de sí mismos. ¿Qué son? Egocéntricos, no son cristocéntricos, no son hijos. ¿Sí? No. O sea, si vos perdés la salvación, vivís en una incertidumbre y en una inseguridad que no tiene sentido. No es bíblico. O sea, no es que se me ocurre a mí, ¿eh? No es bíblico. Vos recibís a Cristo como tu Señor y Salvador y posicionalmente estás perfecto en Cristo, con todos los méritos de Cristo. ¿Sí? Si ustedes ven Efesios 1:11 o ven Efesios 1:3, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. ¿Sos acepto en el amado? Sí. ¿O soy acepto hoy, mañana no? ¿Se entiende? Ahora, el Señor es tan sabio, por eso yo digo, cuando ustedes tienen el libro de Juan ahí, vean el capítulo 6, versículo 60. Lo que pasa es que estas cosas me están grabando, ¿no? Lo que pasa es que estas cosas, ¿qué dice Juan 6, el versículo 60? Al oírla, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Muchos de sus Discípulos. ¿Qué dice el versículo 66? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban por él. ¿Fueron convertidos? Si los vemos en el... Vamos a sacar el versículo 66. Nos imaginamos como en una película. Juan 6, versículo 60. Los discípulos andando con el Señor. ¿Qué decimos nosotros? ¡Qué bendición! Son todos salvos. Pero el versículo 66 dice: ya no estaban más. Fueron convertidos, pero no regenerados. ¿Sí? La persona, cuando vos ves en Mateo 7, la persona no es salva por decisión. No todo el que me dice Señor, Señor, ¿sabes lo que quiere decir? No todo el que me dice cristiano, cristiano, es lo mismo, ¿eh? El que es hijo va a terminar en Cristo. Sea a los 90, a los 100, porque el Señor ya lo predestinó desde antes de la fundación del mundo.
Y el ladrón de la cruz iba a salvarse porque el Señor ya lo predestinó. El Espíritu Santo abrió la mente, iluminó el entendimiento y dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y vio la resurrección y la segunda venida de Cristo. ¿Sí? ¿Sos salvo con imperfecciones? Sí, pero el elemento dominante en tu vida no es la carne, sino agradar al Señor. Esa es una persona salva. ¿Sí? El que practica el pecado, dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. A esto vino el Hijo de Dios, a deshacer las obras del diablo. Sabemos que el que es nacido, hijo, sabemos que el que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Peco? Sí. ¿Puedo apartarme temporalmente del Señor? Sí, pero siempre el Espíritu Santo. ¿Mi carne puede ganarme? Sí, el Espíritu Santo me va a mover a ir a Cristo y yo no quiero ir. Me va a mover y yo no quiero ir, pero voy a llegar a Cristo. Es así. Y sos justificado. Esto es sentido común. Uno no es justificado a medias. Uno no es perdonado a medias. Uno no es santificado a medias. Posicionalmente uno está perfecto en el Señor. Y otra vez lo digo por si a alguien le queda duda. Hebreos 10, versículo 14. Y a los que santificó, habiendo por una sola ofrenda, hizo perfectos, sin culpa, sin condenación. Sos perfecto delante del Padre. ¿Por mérito mío? No. ¿El hombre humanamente coopera en la salvación? No. Toda la gloria es del Señor. Yo no puedo decir: sí, Señor, el día de mañana yo soy salvo, pero yo creí. Porque yo creí fui salvo. No, porque cuando uno ve Efesios 2, el versículo 8, por gracia soy salvo, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Cuando yo creo y pongo mi fe en Cristo, el Señor ya me regeneró. Mira, es fácil esto. Yo sé que están apurados. Es fácil. El que está apurado vaya. Es fácil, mira. La persona está, siempre digo lo mismo, la persona es un muerto espiritual sin Cristo. Él le dio vida a vosotros cuando estabas muerto en vuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Hijo de desobediencia no habla del cristiano desobediente, está hablando está hablando de la desobediencia de Adán. ¿Sí? ¿Quién opera en los hijos de desobediencia? Satanás. Estabas muerto en delitos y pecados. La persona está muerta. La persona está ciega. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es un ciego. Es un muerto. ¿Sí? La persona es esclavo del pecado. De cierto os digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. ¿Sí? La persona no entiende las cosas espirituales. Primera de Corintios 2:14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No entiende. Está ciego, está muerto, es un enemigo de Dios. Cuando uno ve, si siendo enemigos fuimos reconciliados, capítulo 5 de Romanos, versículo 9. Si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más vamos a ser reconciliados por su vida. Versículo 10 del capítulo 5 de Romanos. Éramos enemigos de Dios, ¿sí? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, Colosenses 1:3, y trasladado al reino de su amado Hijo. Estábamos en la potestad de las tinieblas. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Dice así: quizás Dios le conceda que se arrepientan. ¿Sabes por qué te arrepentiste? Porque el Señor te lo concedió. La gloria es toda de Él. ¿Sabes por qué estás acá? Porque el Señor quiere. Porque humanamente nosotros cargamos con el pecado del rechazo y la incredulidad. Nunca vas a querer buscar al Señor. Y quizá Dios le conceda que se arrepienta para que conozcan la verdad, por eso la estás conociendo, y escapen del lazo del diablo, el cual están cautivos a su voluntad. La persona sin Cristo está cautiva a voluntad de Satanás.
¿Sabe lo que dice en el griego? Es un prisionero de guerra de Satanás. ¿Sí? Estás muerto. El Espíritu Santo tuvo que hacer una obra, te tuvo que regenerar, puso el don de la fe, por gracia soy salvo, y esto no es de vosotros, es un don de Dios. El Señor crea la fe, la pone en tu corazón y la perfecciona y la sustenta hasta el día que te venga a buscar. Por eso tenemos una fe sobrenatural, porque yo te digo, estamos creyendo en alguien que resucitó de los muertos. Anda a decirle al de enfrente, che, Cristo resucitó de la muerte, ¿y qué me está cargando? ¿Se entendió? ¿Sí? Justificado para siempre, libre de todo juicio de condenación que venía sobre nuestra vida, somos libres. Somos perdonados, somos purificados, somos redimidos, somos reconciliados. Esto es sentido común. El Señor no te reconcilia y mañana no. ¿Puede haber apartamiento? Sí. Pedro se apartó y lo negó, ¿sí o no? Pero cuando ustedes ven el capítulo 22, versículo 31 al 33 del libro de Lucas, le está diciendo, Pedro, Satanás me pidió para zarandearte como trigo. Y yo rogaré al Padre, es nuestro intercesor, y yo rogaré al Padre para que tu fe no falte, pero tú una vez vuelto confirmarás a tus hermanos. ¿Por qué le dijo una vez vuelto? ¿Sabes por qué? Porque era hijo y iba a volver. ¿Y cómo lo vio? Y le dijo, Satanás me pidió para zarandearte como trigo. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te ve como trigo, aunque te comporté como cizaña. Porque te ve en Cristo. Yo el otro día hablé en la congregación las riquezas inescrutables que tenemos en Cristo. Y hablé de Efesios, toco este versículo, y hablé de Efesios 1:11. Y dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros, lo que primeramente esperábamos en Cristo, los judíos está hablando, y en él también vosotros, los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su gloria. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según su voluntad, no la mía. Mira, cuando vos ves Romanos 9:11 dice, no había aún nacido, no había hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciere. Porque no es por las obras, sino por el que llama. Como se le dijo, el mayor servirá al menor. A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Sí? Que me expliquen ese versículo. Leemos un versículo y nos vamos. Romanos 9, versículo 21. 20 en adelante. Sos salvo, gozate en el Señor. Y como sos salvo, vas a caminar derecho con el Señor. Tan sencillo como eso. Como soy salvo, voy a caminar como a mi Señor le gusta, porque soy salvo. Mis ovejas nada más oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y les doy vida eterna y no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, elección, mi Padre que me las dio, eso es elección. Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿Sabés por qué estás acá? Porque el Padre te arrastró. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere.
Somos trofeos del Señor. El Padre somos regalo que le dio a Cristo por la victoria que el Señor obtuvo en la cruz del Calvario. Somos heredad de Él. ¿Qué dice Romanos 9, versículo 20, 21? Leemos 4 o 5 versículos y nos despedimos. Alguien lea, rápido. ¿Lo leo yo? 20. Dale, 20 y 21, dale. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Honra son los que se salvan. ¿Qué más? Y otro para deshonra. ¿Seguí? ¿Qué dice? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Ah, amigo, ¿quiénes son los vasos de ira? Los que se pierden. Seguí. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Tan sencillo, ¿eh? Sos un vaso de honra que Él preparó para la riqueza de su gloria. Todos los llamados a mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Isaías 43:7. Ahora uno dice, no se confunda, uno tiene que predicar la palabra. ¿Sí? Uno tiene que predicar el Evangelio. Nosotros no somos nadie para juzgar y decir no. ¿Sí? Porque ya una persona, uno le puede hablar ahora y tiene, no sé, 30 años y viene a Cristo a los 90. No por eso quiere decir que hoy esté perdido y el Señor no es así. ¿Sí? Por eso hay una soberanía del Señor. Por eso a mí cuando me dicen, pero el Señor es malo, yo no sé si es malo. En el diluvio murieron bebés, ancianos, mujer embarazada. Cuando entró a la tierra de Canaán dijo, todo lo que respira, mátalo. O sea, el Señor no es malo. La voluntad del Señor es perfecta, santa y agradable. Ahora, eso no quiere decir que uno mire de distinto, ¿me entiende, no? Este es un tema no para tocarlo así, sino que lleva mucho tiempo. ¿Sí? Lo que usted tiene que tener claro es una cosa: la persona que es salva va a perseverar en el Señor y el Señor la va a preservar, ¿sí? Con falla, con imperfecciones, pero la persona va a terminar en Cristo, aunque se aparte 20 años, va a llegar a los pies de Cristo. Amén. Porque uno se puede desanimar y dice, no sé, yo tengo mis hijos. Entonces uno puede decir, y sí, pero no se están congregando. Sí, está bien, no se están congregando. ¿Están medio descarriados? Sí, están medio descarriados. Pero hay que seguir orando para que el Señor los traiga y les conceda esa gracia para que se arrepientan y vuelvan al Señor. La persona sabe lo que tiene que orar cuando ora por alguien que no es, que el Señor le conceda. Es como que vos le decís al Señor, vos tenés que, vos no podés decir, yo creo, no sé, mañana voy a la iglesia, voy a ver si acepto a Cristo. No, el Señor es soberano, hace como quiere y con quien quiere, ¿sí? Al faraón lo puso para destrucción, y al rey Ciro de Media de Persia dijo, este es mi ungido. A Ismael los descartó, pero a Isaac lo eligió. De los hijos de Noé eligió Nasem, pero no a Can y Jafé. De los hijos de Tare, Nacor y Harán, eligió a Abraham. Eligió a Israel y no elige a los filisteos. ¿Por qué? Porque el Señor hace como quiere. ¿Sí? Por aquellos que hoy no están en el camino, hay que orar.
Es así. Pero este es un tema que hay que llevarlo mucho a muchos textos y lleva tiempo. ¿Sí? Pero con una cosa sola vos te podés quedar con esto. Vos te podés quedar con esto si a veces no sabes un texto. Pero el Señor entonces, entonces explícame por qué el Señor hizo el infierno. ¿Sí? Cuando uno ve Proverbios 16, el versículo 4, Jehová hizo todas las cosas, aún el impío para el día malo. Y ahí está claro lo que leía el hermano Hugo. ¿Acaso le va a decir la masa al alfarero? El alfarero Dios, ¿por qué me hiciste así? Te vas a ver, ¿y por qué me hiciste así? No es así. Lo que pasa es que son temas que para mí no es complicado, pero quizá para uno es complicado. Que quede claro esto, el Hijo va a llegar a Cristo. Si vos me preguntás por qué hay problemas a veces en las iglesias y pasa esto o lo otro, porque no todos son hijos. Es tan sencillo como eso. ¿Sí? No todos son hijos. No todos tuvieron un nacimiento nuevo. No todos quieren vivir una vida en una humillación al Señor. No todos se quieren negar a sí mismos. Entonces vos escuchás que dice, no, pero mi carácter es así. No, no es así. Te tenés que negar a vos mismo para agradar al Señor. ¿Sí? Y el Señor nos dio armas para eso. La palabra del Señor, la intercesión de Cristo y la morada del Espíritu Santo. Leímos recién en Efesios, vos recibís a Cristo, sos morada del Espíritu Santo, sos bautizado en el cuerpo de Cristo y estás sellado con el Espíritu Santo. Y tenés las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posición adquirida. No es que mañana el Señor te la saca. ¿Sí? Y la persona que tiene a Cristo puede apartarse, pero siempre va a tener una tortura en la experiencia propia. Siempre hablo de experiencia propia, de siempre querer moverme para el Señor. Mi carne me ganaba, pero siempre volví para el Señor. ¿Sí? Porque el Señor nunca te va a dejar tranquilo, jamás te va a dejar tranquilo, jamás te va. Mirá, cuando vos ves Primera de Pedro 1:2, dice, según nos eligió en su presciencia, nos eligió de antemano. Y agarra y dice, para que seamos santificados por el Espíritu para obediencia y ser rociados por la sangre de Cristo. Está la elección, la santificación del Espíritu Santo para obedecer. Nunca en un llamado, en un hijo de Dios, hay desconexión entre el hijo de Dios y la obediencia. ¿Sí? Porque vas a escuchar y decir, entonces me quedo así, que eso no te vas a poder quedar nunca así. Oramos, Señor, te damos gracias. Bendecimos, Señor, tu nombre una vez más. Sabemos, Señor, que nos has capacitado con el poder de tu Espíritu Santo. Tenemos a tu Espíritu Santo, estamos todos revestidos con los méritos de Cristo, posicionalmente perfectos en Cristo. Nos diste, Señor, la zarra de tu Espíritu Santo y la capacidad para estar velando, Señor, para estar en un discernimiento espiritual, para saber por dónde vienen los ataques del enemigo. Nos diste la fortaleza, Señor, para estar velando, y no caer en tentación y ser sensibles, Señor, a tu Espíritu Santo y a la tentación, porque tú nos apercibes, Señor, de esas cosas. Te damos gracias, Señor, porque también estamos orando, Señor, y estamos velando y estamos atentos a tu segunda venida, recordando, Señor, lo que has hecho por nosotros, pero también, Señor, mirando para adelante y confiando en tu segunda venida. Esperamos que vuelvas pronto, Señor, que vengas a buscar a tu iglesia, una iglesia sin mancha, una iglesia santa, sin arruga y ni cosa semejante. Te damos muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra es eficaz, tu palabra es poderosa, y que tu palabra, Señor, quede, Señor, sellada, marcada a fuego en nuestra mente y en nuestro corazón por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, y te doy muchísimas gracias porque he entregado tu palabra tal cual pusiste en mi corazón. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén.